Algo está sucediendo en Hellín. Desde hace unos años esta tranquila ciudad castellano-manchega, situada a solo 55 kilómetros de Albacete, está viendo asaltados sus cielos por increíbles objetos y luces que sobrevuelan la comarca con completa impunidad y muchas veces a la luz del día. Esta semana vamos a acercarnos de nuevo al inquietante mundo de la ufología, pero no vamos a tratar casos lejanos en el espacio o en el tiempo, no. Vamos a hablar de encuentros y avistamientos que se han producido y se producen muy cerca de la capital de Albacete. Hoy hablamos de ovnis en la ciudad de Hellín. Efectivamente, haremos un recorrido por los casos OVNI más importantes que se llevan produciendo en esta población albaceteña desde hace unos años. Y para ello nos acompañará al otro lado del teléfono José Antonio Iniesta, alguien que los ha seguido muy de cerca en sus investigaciones por toda la comarca hellinera. Junto a él estableceremos las hipótesis claves del fenómeno y escucharemos los testimonios de algunos afectados por estas insólitas apariciones. Escuchamos una breve reseña introductoria sobre él y comenzamos. La investigación realizada por José Antonio Iniesta en la comarca española de Hellín presenta no solo la insólita característica del número de casos investigados, unos 100 hasta el momento, sino el seguimiento habitual y el contacto con cada uno de los testigos, lo que supone sin duda un tipo de estudio único en España. La variopinta fenomenología nos ofrece desde el seguimiento de testigos por parte de objetos volantes no identificados, a pérdidas de tiempo relacionadas con el avistamiento de misteriosas luces, pasando por la visión por parte de toda una barriada de la ciudad de Hellín, de misteriosos conos de luz que incluso llegaron a ser grabados por videoaficionados. La realización sistemática de entrevistas a diferentes testigos ha puesto de manifiesto el plano geográfico de los avistamientos en esta zona concreta. Pero ¿qué se esconde detrás de esta impresionante casuística? ¿Hasta dónde ha afectado la presencia de estos objetos la vida de los habitantes de la población de Hellín? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de tales misteriosos objetos volantes no identificados? Exactamente, esa es la pregunta clave, quizá ¿cuál es el objeto? A lo largo de la noche intentaremos con nuestro invitado de hoy, José Antonio Iniesta, acercaros a posibles hipótesis que expliquen esta pregunta clave. José Luis Tajada, buenas noches. Buenas noches. Si no te he dicho nada antes. Es que estábamos muy ocupados, como siempre, antes de empezar el programa. Esto parece Es que si lo una viese, batalla. Es la magia de la radio, es lo que a mí siempre me ha gustado y una de las cosas, una de tantas cosas que me impulsan a seguir haciendo este programa, ¿no? Esa subida de adrenalina que se experimenta justo antes de empezar. Cuando se enciende el pilotillo diciendo los micrófonos están abiertos, la verdad que sí sube la adrenalina. Y sobre todo cuando se va a abordar un tema que para mí, personalmente, yo intento, y siempre peco de ello, ¿no?, hacer de este programa algo muy personal, que a mí más me inquieta, porque soy un seguidor acérrimo del fenómeno OVNI, como la mayoría de nuestros oyentes, pero sobre todo cuando se trata la casuística de una ciudad que está tan cercana, tan próxima a nosotros, y que hemos tenido la oportunidad de investigar de la mano de nuestro amigo José Antonio Iniesta, pues la verdad es que uno alucina. O sea, yo alucino. Ya veremos por qué. Alucinaremos todos juntos esta noche, claro que sí. José Antonio creo que ya está al otro lado del teléfono. Vamos a darle la bienvenida para empezar cuanto antes con esa entrevista. José Antonio. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal te encuentras esta noche? Estupendamente. Ah, bueno, me alegro. Trabajando fuerte como siempre, pero gracias a Dios, con mucha ilusión, que es la batería. Estaba diciendo José Luis algo de adrenalina, yo no tengo de eso, yo tengo un reactor nuclear y con eso voy funcionando. Quizá muchos de los oyentes que nos siguen, o algunos que se hayan incorporado esta noche, pues no conozcan a la figura de José Antonio Iniesta, y yo creo que es importante que la destaquemos, sobre todo, no solo a nivel nacional, porque tú has colaborado con muchísimas publicaciones y programas de radio, sino a nivel local. Tu figura es importante y quiero que nos lo menciones. Cuéntanos, ¿quién es José Antonio Iniesta? Bueno, sobre todo es una persona que tiene mucha inquietud por ser, por realizarse, por manifestar esa curiosidad que ha tenido desde siempre y por lo tanto conocer el misterio de la vida.
En el entorno de Yin en el que más me muevo, sobre todo por lo que estáis abordando, el tema de la investigación, pues creo que de alguna forma pues, ya una figura emblemática en el sentido de que estaba un poquito pues en todas partes, ¿no? Luego pues también colaboro lógicamente en revistas de ámbito nacional, como colaboráis vosotros, Más Allá, Año Cero, Enigmas, y bueno, pues a caballo entre la literatura de la novela iniciática, que es lo que más me gusta, el cuento, el relato, el periodismo de investigación de estos fenómenos. Y bueno, pues viajando de aquí para allá, ahora preparando un libro muy interesante y desde luego trabajando muchísimo. Sobre todo una persona con gran inquietud que, bueno, pues concretamente, pues los últimos meses duermo 3 horas, por lo que decía del reactor nuclear. Sobre todo me mueve esa vitalidad, eso es José Antonio Iniesta sobre todo. José Antonio Iniesta es una persona importante en lo que se refiere también al folclore, el gran recopilador de ese tema dentro de nuestra provincia y sobre todo lo que vamos a tratar esta noche, un gran investigador del fenómeno OVNI en la comarca de Hellín, no solamente la ciudad, sino toda la comarca. Resulta difícil quizá llegar a comprender pues la opinión que tú puedas tener de ese fenómeno OVNI sin conocer quizá el entorno en el cual se realizan esas investigaciones, conocer el yin. Yo lo digo por las personas que nos escuchan a través de internet, sobre todo, que no viven en Albacete y que quizá no la conozcan. José Antonio, ¿qué tiene el yin de especial para que se estén dando estos fenómenos? Bueno, para empezar yo tendría que decir que Yin básicamente es una tierra de prodigios, una zona mágica. Quizás alguien lo identificaría con esos lugares de poder o con una zona telúrica que vibra de alguna forma especial. Podríamos decir de tener pues casos de estigmatización como la Madre María Luisa, a tener pues todo tipo de tradiciones mágicas, milagros, leyendas variopintas, una de las mayores densidades de curanderos de toda España, pues yo podría decir muchísimas cosas. Es un lugar plagado de esos lugares de poder, lugares con energía, yacimientos arqueológicos. Entonces eso ya manifiesta un entorno que está, digamos, denso de energías, denso de historia, denso de tradición. En el fenómeno OVNI, pues yo me atrevería a decir, lo digo pues muy tranquilamente, que es una de las zonas de más avistamientos que hay en toda España y sin duda también, ¿por qué no?, del mundo. Es decir, lo que pasa que a veces, en función de la información que se transmite, o parece que hay zonas con más características, ¿no? Pero puedo decir claramente que la densidad de avistamientos que hay aquí no tiene por qué envidiar a ningún lugar de España. A mí, para abrir bocado, José Antonio, ¿sí?, si me lo permites, me gustaría contar esa anécdota que tú y yo conocemos, porque tú sabes que yo soy un gran escéptico. Tú cuenta lo que quieras. O sea, es muy difícil para todas las personas que nos escuchan y que no nos conocen, sobre todo que no te conocen a ti, José Antonio, el poder transmitir esa seguridad y esa certeza que tú has conseguido después de muchos años de investigación. Yo me acuerdo como hace aproximadamente 2 años, pues fuera aproximadamente hacia el final del verano, entramos en contacto y junto con otros compañeros investigadores pues nos propusiste el acudir una noche cualquiera, escogida al azar, para poder presenciar lo que estaba ocurriendo sobre el cielo de Yin. No tanto al azar. Bueno, yo hablo por mi parte, ¿no? Porque sí, claro, sí, yo decía, bueno, es que después de llevar como llevo yo 17 años detrás de cualquier tipo de ovni, cualquier indicio de fenómeno paranormal, la casuística prácticamente uno la tiene que dejar al lado. Que te llame una persona, un investigador, y te comente, oye, mira, si queréis ver lo que está sucediendo en el Yin, ¿por qué no quedamos este sábado por la noche y podéis ser testigos de excepción? ¿Y qué pasó? Pues que lo vimos. O sea, es impresionante el poder comentarlo y el poder decirlo a micrófono abierto. Nosotros quedamos con José Antonio, él nos llevó a una zona muy determinada, de la cual imagino que hablaremos esta noche, sí, y a determinada hora sobre el horizonte pues apareció el típico puntito blanco, puntito de luz, y bueno, pues las reacciones las más diversas, como recordará José Antonio. Había gente que decía que eso era Venus, había personas que decían que eso era un avión, y yo me quedé con la boca abierta. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando empezó a evolucionar sobre el horizonte y empezaron a aparecer aviones de combate persiguiendo esa misteriosa luz, sí, y los quiebros que hizo hasta que desapareció por el horizonte, dejando atrás cualquier tipo de avión que lo pudiese seguir? O sea, evidentemente ni se trataba de un astro, ni se trataba de una estrella, ni de un reflejo. Aquello era un objeto volante no identificado que además, a mí se me ponen todavía los pelos de punta, desafió todas las leyes que haya de la naturaleza y adquirió una velocidad impresionante hasta que desapareció por el horizonte. Y yo me lo perdí, como una tonta. Es que yo por eso, cuando salió la propuesta de hacer un programa contigo, dije, bueno, lo primero quiero contar lo que a mí me pasó, porque creo que puede ser terriblemente llevar una información muy fuerte a nuestros oyentes para que veamos de la magnitud del fenómeno del cual estamos hablando. ¿Qué magnitud tiene ese fenómeno, José Antonio? Para mí total y sencillamente natural. O sea, yo lo viví eso como la vida misma, ¿no? Además puedo decir que lo que más saqué en claro, lo que más me
no sé, me dio alegría, diversión en toda la noche, fue la cara de estos 3 compinches, que se puso lívida. Para mí eso fue la mayor satisfacción. Es importante destacar que yo vivo el fenómeno con naturalidad y sobre todo, como habéis constatado, en trabajos que hemos hecho en común, cómo la gente de aquí lo vive como algo natural. Es importante decir que yo me he tenido que ganar la credibilidad, primero, de mis paisanos, en el sentido que parece que este fenómeno es un poco de locos, lo que investigamos, pero luego cuando empiezas a ofrecer información con coherencia y sobre todo cuando la gente gana confianza, entonces dice, esto lo he vivido yo, y empieza a salir auténticas legiones de personas testigos como hay. Yo querría hacer, digamos, un inciso o hablar un poco de los antecedentes de esto, porque es muy importante. Sí, esa era una de las preguntas básicas que te teníamos que plantear. ¿Cuáles fueron los primeros casos con los que tú te encontraste y cuál era la opinión que tú tenías del fenómeno antes de empezar a investigar? Bueno, sí, es bueno empezar desde el principio. Claro, ahí está. Yo puedo decir que personalmente el fenómeno OVNI no me interesó especialmente. ¿Por qué? Porque sí he tenido siempre a nivel intuitivo, o no sé, un nivel de conciencia que me permitía creer que no estamos solos en el universo. Lo pensaba incluso cuando no investigaba esto, es decir, estamos muy acompañados. Para mí no somos la única especie inteligente de este vasto universo, vastísimo. Entonces me preocupaban más temas esotéricos, espirituales de distinta índole, yo que sé, cualquier cosa, desde Egipto, la alquimia o la simbología. Pero ocurre un hecho determinante en la investigación del fenómeno OVNI y es el siguiente. Yo en un momento determinado recibo una información que nunca he comentado ni lo voy a hacer la fuente por la que me llegó. Recibo una información que se iba a producir un avistamiento OVNI en la comarca de Yin. Iba a pasar en una zona muy concreta, concretamente el depósito de aguas que está pues en dirección desde Yin a Iso, una pedanía. Y bueno, yo estuve bajando durante varios días a ese lugar y cuál fue mi sorpresa cuando el 1 de mayo del 94 se produce una gran oleada que cubre todo el levante español, realmente espectacular, y sobre todo abarca toda la provincia de Albacete, la comarca de Yin, y bueno, por describir o contar algunos datos, puedo decir que había lo que se supone o entendemos que sería una nave nodriza, porque estamos hablando de un objeto ovalado bastante grande que pasa por el medio de Yin, por encima del monumento a la Virgen Reina, la gente asomada a los balcones, hay una pedanía que se llama Iso. Esta, digamos, supuesta nave nodriza, en el sentido porque hay una descripción, el volumen, la luz, todo lo que desprendía, ¿no? Entonces iba acompañada de esferas pequeñas, con todo su cohorte de esferas pequeñas. En Iso perseguían a estas esferas. En la pedanía de Mingojir, bueno, pues sembró el pánico en una cancha de baloncesto, todos los críos fueron a su casa aterrorizados, los vieron en los campamentos. Da la casualidad que aquí se celebra el puente de la Cruz de Mayo, festividad como en muchos lugares de España. Entonces estamos hablando de miles de personas que estaban en el pantano del Talave, miles de personas que vieron pasar un objeto ovalado que iluminó todo el pantano, lo estuvieron viendo durante varios minutos, y todas esas pequeñas esferas recorrían todos los pueblos. Efectivamente, hay uno de los testimonios clave dentro de todos los que tú has encontrado referentes a ese 1 de mayo. Fue de un testigo que nos presentaste incluso, del cual fuimos partícipes de su testimonio, sí, y que hemos querido rescatar esta noche para compartirlo con nuestros oyentes. Es un testigo que prefiere permanecer en el anonimato, pero que sí vio, junto con muchísimas otras personas, esa gran nave, ese gran objeto volante no identificado en el 1 de mayo de ese año que nos estabas comentando. Vamos a escucharlo, José Antonio. Muy bien. En la casa estamos poniendo un toldo para el sol y tal. Estaba con mis hijos, con mi hermano, con mis sobrinos, y vimos un aparato a unos 200 metros, estaba flotando en el aire a una altura de unos 20 o 30 metros de altura. Vimos que era como un melón de agua, pero de color así naranja, verdoso, o sea, así como, echaba unas tripas como verdes. Lo vimos parado ya te digo, unos 30 metros, y lo vimos de momento desaparecer en el horizonte abajo en milésimas de segundo, o sea, fue visto y no visto. Y ahí ya, bueno, luego al día siguiente lo contamos porque precisamente en el pantano de Fuensanta estaba una compañera mía de trabajo y unos amigos y tal, y lo vieron también la misma historia, y al día siguiente lo vimos en el periódico, que en La Roda y Villarrobledo y por ahí lo habían visto también.
Este es solamente un ejemplo de los muchísimos que tú has recopilado sobre este incidente, ¿no? Efectivamente, además me alegra que hayáis sacado este caso precisamente porque para mí es muy emblemático, hay muchísimos. Yo he investigado más de un centenar de casos distintos, no estoy hablando de 100 entrevistas, sino 100 casos distintos. Imaginaros la cantidad de testigos que hay aquí por la zona. Y me gusta mucho este caso porque precisamente fue el que confirmó esa información que yo tenía y que me rompió todos los esquemas. A partir de ese momento me puse a investigar como loco y realmente para ponerle los dientes largos a la audiencia, pues quisiera decir que este hombre precisamente no solo tuvo este avistamiento compartido por familiares que estaban allí, estaban poniendo una techumbre de cañas, sino que cuando tenía 8 años, celebrando lo que aquí hacemos, la matazón del cerdo, bueno, pues se puso, además vive concretamente en el ojo del huracán, una de las zonas donde más avistamientos se producen, y tiene un avistamiento que lo ve toda la gente que está disfrutando de esas celebraciones antiguas de la matazón, y ve un objeto de un diámetro, una luz enorme que se pone sobre ISO, que calculan de unos 500 metros de diámetro. A los 8 años. Luego tiene este avistamiento y posteriormente, hay que decir concretamente, recuerdo el 17 de noviembre del 96, entrando a su finca, al caserío que tiene en la zona de Iso, en compañía precisamente de su hija con 8 años también, ven los dos, además es la pequeña la que le avisa a su padre, un cono de luz que sale de la tierra y automáticamente él pierde la conciencia y durante un segundo, porque para él es una fracción de segundo, está entrando al camino, aún queda mucho para llegar a casa, y de pronto se encuentra en las puertas de su casa. José Antonio, vamos a recuperar también este fragmento que tenemos del propio testigo comentando este incidente de pérdida de tiempo. Serían las 2 de la mañana aproximadamente, las 2:30, 2:30. Venía precisamente con mi hija Andrea y vamos, yo no sé si ella se daría cuenta o no se daría cuenta, pero vamos, lo que vimos fue como una luz que salía desde arriba abajo, una luz redonda, que vamos, como un foco, encenderse, pero lo que se veía perfectamente era lo que era el haz de luz, era homogéneo, que no era un foco que tira la luz así difuminada, no, era un foco que bajó hasta el suelo y una vez que bajó hasta el suelo desapareció. Eso fue lo que vimos, la verdad que no vimos ninguna otra cosa más. Y en ese momento fue, o sea, yo de verlo, de la entrada de la carretera a llegar aquí a la casa, vamos, yo es que es como la sensación de que no hubiese hecho el recorrido. Yo, José Antonio, una de las cosas que siempre me han impresionado más del fruto de estas investigaciones que tú llevas a cabo, no solamente que haya una casuística tan elevada y que haya un elevadísimo número de habitantes de esta población y de las pedanías que hay anexas que vean cosas, sino que también, como bien nos comentabas tú anteriormente, parece ser que estas entidades, estas presuntas entidades, entran en contacto antes para indicar cuándo van a aparecer. Efectivamente, mira, en este caso estamos hablando de un tiempo perdido que siempre induce a sospechar que se produce una abducción. Bueno, yo estuve hablando precisamente con su mujer porque él ya algunas cosas se le olvidan, solamente recuerda que en un segundo, una fracción de segundo, y estaba ya en su casa y no sabe ni cómo llegó, cómo recorrió ese trayecto. Pero su mujer me dijo a mí textualmente que él había dicho, dice, ellos me han traído. Ellos me han traído. Sí, eso me lo comentó a mí su mujer, y entonces eso me induce a pensar, junto con otra serie de experiencias y tal, que efectivamente, además lo afirmo con rotundidad, hay un seguimiento de las personas que experimentan avistamientos, concretamente en esta zona, no es generalizar, pero en muchos de los casos, además yo digo experiencias, pero tremendas, de localizar a un testigo. Es más, yo no sé si por una intuición, un sexto sentido, o porque Dios lo quiere, o porque lo que tiene que ser, pero a veces aparezco en determinados sitios y me entero de información sin que, digamos, me la transmitan los testigos, con lo cual se quedan en cuadro cuando yo acudo a su casa y le digo que tengo información de que han sido testigos de un avistamiento, ¿no? Entonces, uno de estos casos precisamente que fue perseguido no ya por una luz, sino por una nave discoidal, tal como la describen, algo espectacular, pues yo tengo la prueba de que unas horas más tarde de ese momento en el que yo estaba haciéndole la entrevista, después pude confirmarlo, a solo unos metros de su casa, encima del edificio que estaba en obras con la grúa, se vio un ovni encima del tejado. Esto nunca se lo he comentado a este hombre, porque después del susto que se llevó, le digo que haciendo la entrevista teníamos un ovni enfrente. O sea, es ya la experiencia de estos años,
y me indica que, bueno, hay un seguimiento y muchas de estas personas tienen avistamientos que se van produciendo a lo largo del tiempo. Antes has mencionado, José Antonio, la figura de la Virgen Reina, un monumento bastante especial que tiene la ciudad de Jim, hecho por Eugenio Alcocer, si no me equivoco, y que no solamente es especial por representar una serie de sentimientos religiosos dentro de la comarca, sino que también es especial en el sentido que le estamos dando esta noche, ¿no puede serlo? Sí, total, porque casi es, como os diría, un centro de aparición de estas luces, algo verdaderamente rocambolesco, porque la Virgen Reina yo la tengo aquí a un tiro de piedra de mi casa. Es una figura emblemática con luz que se ve, está en lo alto del cerro, y todo el mundo lo ve la imagen esta desde todas las calles, ¿no? Bueno, pues las luces se ponen alrededor de la Virgen, empiezan a girar y hay muchísima gente que las ha visto. Entonces no estamos hablando de parajes desolados, lugares misteriosos, no, estamos hablando prácticamente al lado de Jin. Esto tiene que ver precisamente con esta experiencia que vivimos nosotros en el Talavera, cuando José Luis, como el resto de compañeros, tuvimos la oportunidad de ver este ovni, pues venía precisamente porque aquí se había producido un avistamiento muy curioso en el que impresiones en la gente, ¿no? Pero a 200, 300 metros de lo que es el monumento, ahí pues están las casas y todo un bloque de vecinos vio una esfera de color rojo que se parte por la mitad y luego se va transformando, se va viendo con más detalle y se ve perfectamente una nave discoidal de color gris, aspecto metálico, con luces de color rojo, azul, blanco, verde, naranja. La gente sale a los balcones con prismáticos y lo está viendo. Es decir, no estamos hablando de casos esporádicos, ni de lucecitas extrañas que se ven, ni de personajes más o menos cuerdos que de pronto dicen que en un lugar desolado han visto algo que no se sabe qué es. Aquí estamos hablando de todo un vecindario con prismáticos, luego lo graban. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A mí lo que me llamó muchísimo la atención cuando tuvimos la suerte de poder entrevistarte para esa serie de televisión que hemos estado desarrollando desde aquí, desde Albacete, fue precisamente ese cuaderno de campo que como buen investigador tiene repleto de datos. Y a mí me llamó muchísimo la atención los dibujos que había hechos por niños. O sea, testigos que para mí son excepcionales, sí, y que, bueno, reflejaban con toda calidad en sus ilustraciones, dentro de, bueno, el trazo que tienen los críos cuando sí dibujan, esos avistamientos encima de la Virgen Reina. Efectivamente, mira, para mí los niños son testimonios tan fiables como cualquiera, porque son inocentes, la pura inocencia les lleva a describir lo que están viendo, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros tenemos que tener un rigor informativo, entonces yo procuro de que me hagan dibujos, pero por separado, lógicamente, que no se vean unos a otros, ¿no? Y coinciden plenamente, y es impresionante ver cómo aparece el monigote de lo que es la Virgen, cómo lo dibujan ellos, y encima una nave ovalada con todas sus luces, con estos colores que he estado diciendo, y cómo coinciden todos los testimonios. Y lo que es más sorprendente, y decir, lo voy a decir clarísimamente, un monumento que está muy cerca de lo que es Ellín, se tardan 5 minutos en subir, cómo cuentan todos los testigos que ven, una vez que está lo que ya no podemos decir que es luz ni ovni, sino que lo describen como una nave, con sus ventanas, con sus luces, con su estructura metálica, todo, pues ven 2 hombrecitos moviéndose en lo que es la base del monumento. La base del monumento. Vamos a recordar, si te parece, José Antonio, ese otro testimonio que también hemos querido rescatar, de precisamente un hombre y su hijo que fueron partícipes de ese avistamiento que estamos diciendo en torno a la Virgen Reina. El señor se llama José Roldán, lo decimos sí, porque siempre está bien decirlo cuando tenemos el consentimiento de la fuente. Vamos a escucharlo y ahora después lo comentamos. Estábamos jugando a fútbol, mis vecinos y yo, y pasó un platillo volante y parecía un ovni, y mi padre se bajó la cámara y lo grabó, y entonces vimos, y cuando salió uno salió el otro por al lado y se fue para allá. Él no sabe explicarlo bien. Mira, lo que los chiquillos me contaron a mí, porque de momento que yo empecé a verlo fue cuando yo empecé a grabar, y empecé a grabar ya un poco lejos, cuando ellos se habían alejado. Lo que ellos contaban es que de pronto vinieron 2 luces, se juntaron encima de la imagen de la Virgen, y en un momento dado las dos luces se parten, una sale hacia la izquierda de nuestra espalda y otra sale hacia la derecha, hacia allá. Y en ese momento ellos empiezan a llamarme que con los prismáticos, que me bajaran los prismáticos para ver la luz que ellos estaban viendo. Entonces yo cogí
la cámara, que acababa de comprarme una cámara, la tenía recién cargada y preparada, y fue cuando empecé a grabar la luz conforme se iba desplazando. Y habrá pues unos 3 o 4 minutos de grabación de esas imágenes, viendo cómo el aparato se está desplazando hacia abajo muy despacio. Y de momento llega un momento en que se pierde. Es una lástima que la radio pues tenga las limitaciones visuales que tiene, ¿no? Sí, porque esta grabación... O sea, la hemos analizado nosotros, yo la he analizado y la verdad es que es impresionante el ver dentro de la baja calidad que tiene una grabación doméstica cómo realmente ese objeto se está moviendo y cómo muestra unas particularidades que no dejan, por lo menos bajo mi concepto, lugar a dudas de lo que No, y que lo importante que tenemos que destacar, ya que estamos hablando de casos OVNI, es que esa grabación supone una evidencia física que muchas veces pues falta en este tipo de testimonios. ¿Hay algún otro caso en el cual tú te hayas encontrado con evidencias de este tipo, José Antonio? Gráficas, por supuesto, fotografías, vídeos, no solo los testimonios de la gente, hay imágenes de esferas que se ven incluso como realizan un descenso hacia pues los tejados. Yo estaba escuchando, me hacía una gracia porque realmente el chiquillo, a pesar de lo que dice el padre, lo está contando muy bien. Sí, es un platillo volante porque él ve que tiene, además, el primero que le vio fue precisamente el crío. Entonces los críos se arremolinaron ahí y empezaron a llamar a todos los mayores, ¿no? Y entonces, además yo después fui, digamos, recomponiendo todo el trayecto porque encontré otros testigos que estaban en otras calles. Sí, Entonces va haciendo todo el recorrido y efectivamente aparece allí y la sensación por lo que transmiten es que es una esfera de color rojo que se parte y se transforma en 2 naves, ¿no? Porque lo describen así. Y me llama mucho la atención de la historia, pues porque lo vio todo el vecindario. Y además voy a dar una información, aunque parezca sorprendente, me voy a mojar un poquito ya que me habéis invitado, ¿no? Porque hay que realmente quitarse de la careta de toda esta historia y hablar con claridad. Esa noche se produce una curiosa anécdota y es que los testigos afirman que ven a unas personas que se están moviendo por allí y recuerdo que yo me quedé pero lívido porque da la casualidad que contaban que había una persona allí tumbada que estaba descansando, ¿no? Sí. Entonces yo voy a hacer una revelación y es en el sentido de que precisamente aquella noche, por otros motivos que no tenían que ver nada con la ufología, yo estaba en la cima del Cerro del Pino. O sea, la persona que estaban viendo era a mí, ¿no? Entonces, lógicamente lo que no voy a contar es lo que ocurrió ahí, por eso pertenece ya, digamos, a mi intimidad y no quiero contarlo, quiero separar lo que es mi labor como investigador de las experiencias personales. Pero es curioso porque yo viví algo ahí que me puso los pelos de punta, ¿no? Y cuando días después yo, digamos, que interpreté que eso era algo como, no sé, como algún tipo de sugestión o algo, digamos, algo más de una percepción, ¿no? Pues compruebo con gran sorpresa todo lo que han visto. Aquello fue espectacular. Es un poco manifestar en qué olla de garbanzos estamos metidos, ojo. Ahí está, porque y estamos hablando de avistamientos masivos. Como bien comentabas al principio, José Antonio, parece que la casuística OVNI siempre está relacionada con personas que en un momento determinado de su vida encuentran un avistamiento, tienen un avistamiento y una de dos. O no vuelve a saberse nada más de los OVNIs para estas personas o se convierten en auténticos contactados. Aquí estamos hablando de avistamientos masivos que yo casi me atrevería a suponer o a presuponer que a lo largo de la historia, de haber sido así, ha entrado incluso a formar parte de ese folclore, de esa magia y de ese misticismo que ahora mismo arrastra Ellín. Porque como bien comentabas tú, posiblemente nos encontremos ante una de las comarcas donde más número de curanderos, sanadores y personas con cualidades que se salen de lo normal estamos hablando. No, y de leyendas, hay muchísimas leyendas en Ellín, leyendas encantadas, leyendas de apariciones fantasmales. Podríamos estar hablando toda la noche, y para empezar con la aparición de la propia Virgen del Rosario con fenómenos luminosos. Yo recuerdo una hipótesis que establecía Javier Sierra de Jesús Callejo en el libro de la España extraña, ¿no? Que era una asociación entre los escudos que tienen las estrellas con apariciones de la Virgen, apariciones luminosas y lugares donde se producen fenómenos ovni. Aquí se cumple a rajatabla, ¿no? Entonces podríamos estar hablando toda la noche y muchos días de estas historias, ¿no? Pero realmente una cosa que vosotros sabéis es quizás la característica fundamental de mi investigación, que con independencia de los casos que se han investigado, yo creo que en pocos sitios se realiza eso. Es que casi es un estudio sociológico, antropológico, ¿sí? Mucho más que un fenómeno ufológico. Yo tengo la oportunidad de entablar conversación, amistad y
pues contacto prácticamente diario con esos testigos, y entonces estoy sondeando la evolución, y eso es realmente importante porque es todo un estudio sociológico. Ahí está. Que es importante no solamente verle la faceta pues parapsicológica que pueda tener, sino otra. Tenemos varias preguntas que nos llegan a través de internet. Ya sabéis, todos los oyentes, que tenemos preparado para vosotros un canal IRC dentro del IRC hispano, para que durante la emisión del programa pues podáis, a través de ese IRC, hacerle preguntas a nuestro invitado de hoy. Están llegando bastantes preguntas, algunas pues tienen que ver con el fenómeno OVNI, aunque no con el fenómeno OVNI en Ellín, pero hay una de ellas que sí quiero destacar porque es también una de las que nosotros queríamos plantearte, y es tu opinión a nivel de si realmente estos objetos que se están viendo en la comarca tienen que ver con naves extraterrestres o son simplemente objetos volantes no identificados. ¿Cuál es tu opinión como investigador? Vamos a ver, primero como investigador yo siempre tengo que ser serio y objetivo y decir que son objetos volantes no identificados, porque yo no tengo ningún argumento para pensar que eso sea extraterrestre o terrestre. Pero vamos, mi opinión personal, lógicamente, una cosa es la garantía, digamos, de la seriedad, es decir, yo no tengo argumentos para pensar una cosa y otra. Mi opinión personal, lógicamente, no pertenece a nada humano, no pertenece a nada humano. Es decir, el que sea extraterrestre incluso es relativo. ¿Por qué no puede ser que realmente sea algo que no tiene que ver con lo humano, pero sin embargo esté aquí? Yo tengo una hipótesis al respecto y a veces con José Luis, contigo, lo he comentado, y un poco me gusta establecer paralelismos, ¿no? Entonces digo un poquito como cuando tú estás viendo en una línea de autobuses, estás viendo en un recorrido, los autobuses siempre pasan por las mismas calles. Llegas un momento que te haces la pregunta y dices, bueno, los autobuses que vienen de lejos, no, tienen la estación de autobuses muy cerca. Con eso lo que estoy planteando, y además lo digo sin darle vueltas a la cosa, es que yo creo que ese fenómeno está mucho más cercano de lo que nosotros nos creemos, ¿eh? Indudablemente no tiene que ver nada con la civilización humana desde mi punto de vista. ¿Por qué? Por las manifestaciones, por lo que se produce, por el fenómeno inteligente y porque me consta también que conociendo a esa mentalidad humana, a unos personajes además, no solo los que nos tratan de tirar por los suelos diciendo que estamos un poquito locos y que aquí realmente la gente es víctima de la paranoia, no. Personas muy serias que están investigando para su saco, interiormente gastando miles y miles de millones, hay que decirlo claramente, y están engañando a la población de España y del mundo, y ellos saben perfectamente que eso no tiene que ver con ningún país. José Antonio, ¿y cuál es, porque me imagino que es una pregunta lógica, cuál es la misión? ¿Por qué está sucediendo esto en Ellín? ¿Por qué está ocurriendo? Yo creo que en el fondo está ocurriendo en todo el planeta. A veces se me pregunta por qué circunstancias tiene. Bueno, pues a lo mejor, fíjate, podemos hacer una broma y podemos decir que le encantan los tambores de Ellín, porque son únicos en todo el mundo, ¿no? Que, por cierto, para aquellos oyentes que no lo sepan, Ellín tiene una tradición tamboril estupendísima, ¿eh? Todas las Semanas Santas se conmemora esa tradición con un estruendo. De 20.000 tambores, la tamborada más grande del mundo. Para aquellos que no lo conozcan, les invitamos a que vengan a verlo, porque eso sí que es un fenómeno. Yo creo que en el fondo las manifestaciones tienen que ver mucho con la Tierra. Hay determinados enclaves que todos sabemos en el planeta que parece atraer a estas energías porque se manifiestan, porque absorben quizás algún tipo de fuerza, pero yo lo que quisiera decir es que es consustancial con Ellín, es mágico en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, yo cuando digo que tiene que haber algo muy cerca aquí, que intuyo, es porque quizás no tengamos que estar buscando ni en el sistema solar ni en la galaxia, ¿no? Yo creo que es algo que nos desborda, que es un fenómeno absolutamente inteligente y que creo que forma parte de un plan cósmico. Vamos a ver si se me entiende. Yo creo que todo forma parte de un teatro de la mente, ¿eh? Están jugando con nosotros, están manipulando una realidad. Y cuando digo que están jugando con nosotros, no digo ni juzgo ni prejuzgo que nos están tomando el pelo. Y cuando digo que están manipulando una realidad, no quiero decir que nos están mangoneando, sino que están tocando o utilizando una realidad. Yo creo que en el fondo son absolutamente exhibicionistas y utilizan un sitio determinado porque, por sus parámetros, por su realidad, que es una metalógica que no tiene que ver nada con la nuestra, pues tiene una finalidad. Y lo que ocurre, y ese gran problema pues puede ser de Ellín, de España o de toda la humanidad, es que a veces se participa de un juego y no sabemos que estamos jugando. O lo que es peor, se juega y no sabemos cuáles son las reglas del juego, pero estamos jugando con alguien inteligente. Y a mí me da la sensación, y me gusta siempre pues esas parábolas o esas semejanzas, decir que esto es
como un teatrillo que está en el parque, ¿no? Y que alguien está jugando con marionetas. ¿Qué es lo que ocurre? Entretienen como a chiquillos, están aprendiendo, están de alguna forma condicionando su psicología. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vemos figuritas que cambian de posición según el papel que desempeñan. Pero yo la pregunta que me hago siempre es, ¿quién está detrás de la mano? Porque Claro, hay una mano que mueve eso. es que esa es la pregunta clave, ¿quién y por qué? Porque, bueno, aunque realmente, si somos serios, tendríamos que decir que nadie con dos dedos de frente puede afirmar nada a este respecto, porque nos estamos enfrentando a una realidad que el día que se descubre, si se descubre, nos va a desbordar por completo. Pero yo creo que es un proceso de incremento de conciencia o de nivel de conciencia, es decir, nos están mostrando algo, lo que pasa es que nosotros no entendemos qué nos están haciendo. Es como un niño que le están haciendo que introduzca una figurita, una figura geométrica por un agujero y a veces no le cuadra. Entonces entendemos como el absurdo. Pero yo lo que creo haber descubierto es que no hay absurdo en todo el fenómeno OVNI, precisamente porque es completamente absurdo. Lo que están tratando de alguna forma es que nos fijemos, están exhibiéndose, porque con esa tecnología, que luego ya te diría yo de tecnología, yo también de tecnología ya dudo hasta qué punto es tecnología, es algo es infinitamente superior a la tecnología. Lo que están haciendo es mostrarse, porque si quisieran no los veríamos jamás, no nos enteraríamos de nada. Yo ahora me gustaría entrar con una de esas vertientes más misteriosas, si cabe, ¿no?, dentro de este fenómeno, y es el conocimiento que parecen tener determinadas personas de estos sucesos que van a ser, y lo que es todavía más escabroso por el tema que nos toca. Y yo me voy a permitir el lujo de decirlo, José Antonio, si quieres contestas, si quieres no contestas. Es cierto, es real, que cabe la posibilidad de que personas de aquí, de este planeta, con una tecnología más avanzada, llámese ejército, llámese científicos, llámese unos estamentos de la sociedad bastante cerrados, tienen conocimiento de lo que está sucediendo en Ellín y lo están investigando. Rotundamente, sí. Yo entiendo que la pregunta que te estoy haciendo es comprometida y la respuesta lo puede ser aún más. Yo no voy a definir más términos que eso, primero porque implican a terceras personas y para mí es sagrada la seguridad de las personas, ¿no? Ahora, tú sabes perfectamente que nosotros siempre, los investigadores, hay que decirlo así, estamos en el punto de mira, nos controlan perfectamente y es a veces vergonzoso que haya gobiernos, que haya instituciones que estén gastando tanto dinero para luego decir públicamente que no existe nada. Tú y yo y todos los que investigamos sabemos perfectamente que ese fenómeno existe. Tienen incluso estos investigadores más conocimiento técnico que nosotros, porque indudablemente tienen una tecnología superior. Y eso es real, sin entrar en detalles porque todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues esto es un mundo de espionaje también, ¿no? Entonces cada uno, pues gente que le tira pelo y a lana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cuidado, que nosotros tampoco somos tontos y sabemos por dónde van, ¿no? Creo que en el fondo los más tontos son ellos, ¿sabes por qué? Porque tratan de coger una realidad inaprensible con pinzas, como a veces nosotros también hacemos, ¿no? Pero quizás nosotros nos mueva la finalidad de divulgarlo. Ellos todo lo contrario, es ocultamiento total. Y eso no es muy lícito desde mi punto de vista. No, la verdad que desde el punto de vista de la opinión pública no tiene ningún... No tiene perdón. No tiene perdón, Claro. tiene perdón ese ocultamiento. Pero sí es cierto que está ahí, lo hemos visto ya en más de un programa. Si os acordáis, cuando tuvimos a Juan José Benítez para hablar de la desclasificación OVNI, un programa que podréis encontrar, aquellos que no lo pudisteis escuchar por la razón que sea, en la fonoteca de nuestra web, pues se tocó ese tema precisamente, se tocó el tema del ocultamiento y a la conclusión a la que se llegó fue a la misma que tú nos estás planteando ahora, que existe, que es real, pero que está oculto por la razón que sea. José Antonio, y lo que es en el contacto con, ya no vamos a hablar de ovnis, sino con entidades, con hombrecillos, lo que todos esperamos... Con humanoides, con ¿no? humanoides, ¿existe también dentro de la casuística ufológica en Ellín? Pues sí. Mira, yo pienso que tenemos que quitarnos, como decía antes, la máscara, los investigadores, y cada vez decir las cosas más claras, ¿no? Y a pesar de que lógicamente tenemos que ser serios, rigurosos, manejamos muchos datos y conocemos a muchas personas. A mí no se me caen los anillos, es decir, que siendo con una legalidad y con una honestidad total, manejo, digamos, todas las fuentes que me pueden servir para llegar a una información, ¿no? Y en este sentido, lo tengo que decir claramente, en muchas ocasiones, y tú precisamente el fruto de esa búsqueda lo recibiste una noche, pues siempre que puedo utilizo
porque si ocurre, ocurre, si no, no ocurre. Esa fuente de información que se puede llamar sensitivo, canalizador, contactado, porque existen, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, lo que estoy comprobando es que da resultado. Efectivamente, hay gente que se sintonizan o están en contacto con estas entidades. Fenómenos, experiencias, testimonios. Pues mira, te puedo decir un caso concretamente. Además, esto es una exclusiva porque tampoco se conoce, no se ha publicado, os lo voy a comentar. Fijaros qué honestidad la de la persona que experimentó esto, que incluso va a dar su nombre, va a ofrecer toda su credibilidad. Es un cabeza de familia, una persona absolutamente sensata, honesta, de aquí de Jim, y tuvo una experiencia increíble precisamente en relación con el monumento a la Virgen Reina. Esto ocurre a finales del mes de abril del año 99. Esto también es un indicio de a ver por qué yo concretamente no me precipito ante la información, es porque se podían estar dando toda la semana, sino que prefiero hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Bueno, pues esta persona sobre las 2:30 o 3 de la madrugada está fumándose un cigarro en un balcón, además, y tiene enfrente la Virgen Reina. Bueno, pues otra información, nunca me ha dado a mí la información buscándome, sino que ha sido al revés. Mi historia es porque yo sé que ha vivido esto. Entonces, confío plenamente en su palabra y la va a exponer a juicio y criterio de todo el mundo. Bueno, pues ve una luz amarillenta, intensa, que está enfrente de la Virgen Reina, de pronto proyecta un haz de luz y empieza a ver como unas formas geométricas, como si fueran una especie de lentejuelas o de lentes o de discos que van pasando de un color rojizo a un color azulado, incluso envolviéndose en una aureola de un color azul verdoso. Bueno, pues es impresionante cómo estas figuras aparentemente geométricas de gran tamaño van disminuyendo y van adoptando la forma humana. Una hilera de seres que van bajando por ese haz de luz, que curiosamente me decía, era un haz de luz sólido porque terminaba en lo que es el monolito de la Virgen Reina, no proyectaba más luz, sino se quedaba ahí físicamente, no cortaba. Se bajan estos seres ya con una apariencia física completamente humana. Yo puedo decir que yo desde mi terraza veo cualquier movimiento de gente que sube, pues hay entre, pues digamos, 25 o 30 seres que bajando ya con un comportamiento absolutamente humano, pero recordemos que no era humano lo que se estaba viendo anteriormente, empiezan ya, digamos, a sortear ahí pues un sendero, las piedras que hay en el camino, y se introducen en el yin. Esto lo comento como una realidad firmada y afirmada por una persona que vive aquí. Uno de otros tantos testimonios, ¿no? A mí es que me deja impresionado. Uno de tantos. Me deja impresionado lo que acabas de contar, porque no solamente que aparezcan, sino que se introduzcan en la ciudad y que se mezclen entre la gente. Porque lo que estamos diciendo es fuerte. Es muy fuerte, hombre. Ya sabéis incluso que personas pues con bastante más andadura que yo, como JJ Benítez, lo han afirmado continuamente. Tampoco se le caen los anillos, ¿no? Para hablar de la nave nodriza o de hablar de que están entre nosotros o la quinta columna o lo que haga falta. Sí, yo no argumento, ni teorizo, ni pongo hipótesis. Me limito a los hechos contados por una persona que bastante tiene, además como me lo comentaba a mí, me decía José Antonio, es que porque te has puesto en contacto conmigo, pero si no te lo hubiera dicho porque si no reviento. Esto lo he vivido yo. Y una persona que se expone a que se rían de su familia, que se rían de él, que se rían en su trabajo, hay que echarle la cosa a cascabeles, ¿eh? No, empezábamos el programa comentando esa anécdota, ese avistamiento que para mí fue bastante serio, porque he de reconocer que supuso un cambio de visión del fenómeno de lo que estaba sucediendo en Ellín. Me gustaría que comentases cómo acabó la anécdota, porque hemos empezado diciendo que, bueno, fuimos testigos de una luz con un movimiento que escapaba a cualquier regla de la aerodinámica actual, pero ¿qué fue lo que sucedió después? Porque a mí me contaste, pasado ya los días, que no nos topamos con eso de narices una vez en el suelo por puro milagro. Pues sí, realmente tuvimos suerte. Lo vimos levantarse, lo vimos volar y lo vimos ser perseguido por lo menos 6 cazas, que yo recuerde, ¿no? La verdad es que los antecedentes era precisamente este avistamiento que se había producido encima de la Virgen Reina, cuando yo comentaba que precisamente se habían visto, digamos, dos seres por decir de forma humana, ¿no? Cuando me consta que allí no había nadie, eso también me consta, o no había nadie humano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, con esos antecedentes y vuestra invitación o propuesta para que investigáramos, recuerdo que me lo habíais propuesto en varias ocasiones, pues digamos que yo echo mano de mis fuentes, y mis fuentes son, digamos, esas baterías que yo tengo distribuidas de personas que pueden tener una sensibilidad, y yo pregunto, oye, ¿qué probabilidad hay de que ocurran cosas y tal?
Bueno, tú mismo comprobaste que algo certeros son, ¿no? En función de eso y de un cálculo de probabilidades, nos fuimos a una hora determinada, tenía que ser, recuerdo, antes de las 11 de la noche, nos fuimos al pantano del Talave, porque hay que decir también que estos ovnis, aunque se ven por toda la comarca, pero una comarca bastante pequeña, no estamos hablando de una gran superficie, o sea, 5, 10, 15 kilómetros, todo lo más, en unos sitios clave, pues siguen, digamos, una trayectoria, tienen una especie de pasillo, ¿no?, que es como un comportamiento ya, y prácticamente siempre cuando desaparecen se van en dirección a los pantanos, y estamos hablando de 3 pantanos, como son el Camarillas, el Talave y el Cenajo. Entonces nos fuimos allí, vimos aquel objeto que subía, objeto, yo me di cuenta clarísimamente que no era, recuerdo además las afirmaciones, cuando se hablaba alguien decía en Marte, ¿no? Y entonces alguien con mucha sensatez, que concretamente eras tú, dijiste, bueno, pero si el planeta está subiendo, porque las estrellas no bajan, ¿no? Porque que yo sepa, la Tierra no se apagará todavía, ¿no? Y luego aparte aquello estaba moviéndose muy rápidamente, ¿no? Estás toda la noche ahí, vas viendo cómo las estrellas se van moviendo, ¿no? Yo ya sabía que aquello nos iba a dar un susto, una sorpresa. Era de un color rojo encendido, rojo, eran más bien a color ámbar, anaranjado, luego se puso más fuerte. Y hubo un momento que recuerdo que dije yo, digo, bueno, a ver si pega esto un estallido, ¿no?, que sale corriendo. De pronto salió una velocidad asombrosa, que te acordarás, José Luis, te dije yo, mira dónde va el planeta, y se va el planeta. A mí me encantó, ¿no?, porque los planetas, que sepas, no se van corriendo, ¿no? Y entonces yo me divertía mucho, porque en el fondo me estaba dando alegría de que fuerais testigo de eso, ¿no? Claro, porque muchas veces pasa que se cuentan las cosas y si no tienes el apoyo de testigos de primera mano, o si incluso no eres tú partícipe de alguno de esos avistamientos, pues parece que queda en agua de borrajas, ¿no? Hay otro tema, otro avistamiento que me gustaría que destacásemos esta noche, porque hemos querido rescatar también el corte en el cual el testigo lo dice. Me refiero a José Antonio López. ¿Qué te dice este nombre? Bueno, pues José Antonio López es una persona que ha tenido varios avistamientos y que habla pues tan campechano de estos encuentros con los ovnis. Vamos a escucharlo. No tengo la costumbre de subirme a la terraza de mi casa, tengo una hamaca allí, sobre todo sobre las 11, así a las 10:30, después de cenar, sobre todo en verano, pues está fresco en la terraza, entonces me gusta observar las estrellas un poco, pues en fin, solo ver cómo pasan los satélites, que se suelen ver a ciertas horas de la noche bastante bien, y a todo esto me di cuenta de como algo ocultaba las estrellas así en una línea recta, entonces suelo tener los prismáticos también ahí a mano, los cogí, enfoqué a primera, enfoqué y vi como una especie digamos, una especie de manta marina de estas, una manta raya, en la cual por la parte, digamos, de lo que es la barriga, pues tenía como una especie de relampagueo de color así azulado, rojo, violeta, muy sensible, unos colores muy débiles, y pasó de una manera que a mí a poco tiempo me dio de observarla con los prismáticos, y en fin, pasó tan rápido que ya digo, me dio muy poco tiempo de observarla con los prismáticos, pero que vi, le vi una forma ya como una manta, una especie en el centro de una especie de gabina o algo así. Esa es una, y la siguiente que tuve fue aquí ahí al lado de la Torre Uchea, en la finca de un amigo. El 31 de diciembre fuimos a recoger una llave para pasar el fin de año en una casa, cuando de repente vimos una luz grande como un coche, blanca, no destellaba, sino que la vimos 4 o 5 veces, apagar décimas de segundo, porque además daba tiempo de fijarse cuando ya se había desaparecido la luz, y la vimos esas 4 o 5 veces en el mismo punto. Luego hubo una luz que era también así, roja, azul, violeta también, pero muy pequeñita, unas luces muy pequeñas, y seguidamente apareció otra vez la luz blanca, cuando fue, apagarse muy rápido. Esto era, la visión de ver la luz era muy rápida, y luego ya pues, se nos cruzó por delante del coche, y cuando ya no volvimos a ver nada más de estas luces. Ahí está. Yo lo que estabas comentando antes, José Antonio, sí, que nos hemos quedado a medias, sí. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué hubiese sucedido si después de haber visto esa luz, cuando tú me acuerdo que dijiste, hoy ya no se va a ver nada más, vamos a cambiar de ubicación? Efectivamente. ¿Qué hubiese sido lo que nosotros hubiésemos podido llegar a ver si hubiésemos escogido
la ubicación adecuada. Bueno, pues te lo voy a explicar. Primero, en relación a José Antonio, tengo que decir que es curioso porque se han, digamos, comentado, se ha informado acerca de algunos avistamientos en los que se observan por encima de, o más allá de estos objetos metálicos y tal, otros de tipo, como diría, como biológico, como gelatinoso, como si tuvieran estructuras vivas, ¿no? Concretamente, pues de lo que estaba hablando José Antonio era algo así por el estilo. Y curiosamente esta persona también, que es muy especial, recorre mucho el campo, ¿no? Está muy en sintonía con la naturaleza, es el descubridor precisamente de uno de los más importantes, digamos, enclaves arqueológicos que hay. Concretamente estamos hablando de unos petroglifos de hace 4.000 años, de la Edad del Bronce, pero de una importancia histórica fundamental y que para mí, bueno, pues yo considero que es un lugar de poder de energía, esto como anécdota. En cuanto a lo que tú me estabas comentando, pues bueno, aquella noche la información, digamos que no era mía, era un cálculo de probabilidades en función de una información que a mí se me había facilitado, ¿no? Entonces, digamos que aceptamos plenamente, al 100%, fue bingo, ¿no? Pero hubo un momento que ya, digamos que la cosa había terminado. Además, ese ovni salió a una velocidad sorprendente, salió una pareja de cazas, después otra, en total 6, y hubo un momento ya que cuando este ovni, pues digamos, ya se aburrió, ¡plas!, desapareció completamente, y recordarás las oscilaciones que hicieron los cazas, que se volvían locos, fue realmente espectacular. Nos marchamos a otro sitio, y estuvimos, pero muy, muy, muy cerca. Lo que ocurre es que ya se habían marchado de allí. Yo posteriormente recojo una información de algo que se había visto, puedo decir además que era en la zona de Mingo Hill, pues hacia el río, unos, digamos, minutos antes, es decir, lo que nosotros estábamos viendo coincidía con el testimonio de una persona que ve cómo en el lecho del río, en el cauce, hay una de estas naves, se sitúa, además está el cauce seco, se mete y bajan 2 humanoides. Estamos hablando de otra vez de otras 2 figuras. Posteriormente es cuando eso sale y cuando nosotros lo vemos. Para que os quede un poquito claro, digamos, el puzzle de estos movimientos. Obviamente coincidían los testimonios, o las horas, la trayectoria, y indudablemente, igual que hay otras personas que tienen esa información y entonces la viven de primera mano, la hacen partícipe, y de esa información, digamos que salimos nosotros airosos, ¿no?, por nuestro encuentro, sobre todo por ti y por el resto de compañeros, por Fete y por Fernando, que para mí creo que supuso un cambio que he constatado en vosotros, igual que ocurre pues en prácticamente todo el mundo que se encuentra con un ovni de esta envergadura. Eso es lo interesante y lo que intentábamos transmitir al inicio de este programa. Claro. Que realmente no solamente se trata de ver y creer, sino que muchas veces se dispara ese mecanismo mucho más complejo de la mente y que crea unas nuevas expectativas y sobre todo una nueva forma de ver, de entender y de sopesar el fenómeno. José Antonio, hemos empezado hablando de esa experiencia que compartisteis, José Luis, con otros compañeros y contigo, que yo me perdí, vuelvo a repetir, como una tonta, y acabamos hablando de ello también. Hemos visto pues que esa casuística no es algo que sea casual, que hay muchísimas personas que lo han vivido y que lo siguen viviendo. Hemos podido escuchar cortes y se nos va el tiempo, José Antonio. La verdad es que es una lástima porque yo con José Antonio, no solamente de este tema, sino como buen investigador que es de cualquier otro tema, para mí es un placer hablar. He de reconocerlo, se me pasa el tiempo volando. Bueno, yo lo único que quiero decir, como para mí el concepto del tiempo como cuarta dimensión es el eterno presente, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, y creo que de eso se nutren esos ovnis que juegan con nosotros, con lo cual cuando entendamos el tiempo lo entenderemos a nosotros mismos, y a ellos no. Entonces, en ese sentido no ha pasado el tiempo, este eterno presente nos veremos en cualquier momento y nos vimos ayer, hoy y mañana. Claro o sea, que sí. Tan a gusto. Además, José Antonio, tenemos una cita pendiente porque ese libro en el cual estás trabajando tú junto con Jesús Callejo saldrá muy pronto a la venta, ¿no? En marzo, además, están muy interesados en la editorial Anaya, Grupo Anaya, y realmente tanto Jesús Callejo como yo estamos absolutamente entusiasmados. Creo que va a acabar con nuestra carne y con nuestro esqueleto, pero no con el corazón y con el alma y con las neuronas, si alguna queda, y realmente creo que va a ser una aportación, pero muy importante, lo digo con humildad, con sencillez, pero nos estamos dejando el pellejo, y va a ser una aportación muy importante a la investigación, al conocimiento de todos aquellos personajes que a lo largo de la historia en la leyenda han desarrollado un poder, una habilidad, un oficio del más allá, una facultad especial, y que digamos dejamos ahí entre líneas la posibilidad de que se esté produciendo un gran cambio
que creo que es la clave de este tema que estamos abordando. Un gran cambio de la humanidad. Pues esperamos que estéis los dos aquí en el estudio de Europa FM Albacete para contarnos realmente el contenido de ese libro y estaremos con seguridad. Muy bien, que se lo podamos ofrecer a nuestros oyentes también. Gracias, te decía José Antonio, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a todos porque ha sido un placer. Pues gracias de nuevo. Buenas noches. Buenas noches.